Bueno, bienvenidos, bienvenida nuevamente a este canal de descodificación. Hoy, como podéis ver, pues tenemos a un invitado. Él es Pablo. Y bueno, pues también tiene un canal de YouTube. Ahora él dirá cómo se llama. Y nos va a contar un poquito, pues, qué es lo que hace él en ese canal. Así que cuéntanos, Pablo. Muchas gracias, Moisés, por la bienvenida. Hola a todos, mi nombre es Pablo, soy profesor de educación física, entrenador personal y me dedico a desarrollar temas relacionados a lo que tiene que ver con la espiritualidad, el autoconocimiento, el empoderamiento personal. También hago terapias holísticas. Entonces, en mi canal de YouTube, que los invito a todos a suscribirse, Método 33, pueden encontrar temas específicos vinculados a esto, al plan de vida, al autoconocimiento, a todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que habitualmente nos encontramos esos desafíos, impedimentos, y que tienen que ver con esta vida que hemos venido a experimentar. Y todos estos recursos los podemos utilizar para nuestro enriquecimiento y nuestro crecimiento personal. Muy bien, genial. Pues yo os animo a que entréis en el canal de Pablo, Método 33. Deis algunos likes, que seguro que le ayudan. Y bueno, pues ahí podéis encontrar un montón de información muy buena, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar ya. Hablando de la descodificación, ya sabéis que es una metodología donde pues vamos buscando los conflictos, las emociones que hay detrás de cada síntoma, ¿no? Por ejemplo, pues imagínate que te echan del trabajo, Pablo. Bueno, eso que acabas de hacer ahora es un juicio, ¿no? Porque imagínate que te echan del trabajo y claro, una persona se puede alegrar, porque puede decir, bueno, pues mira, ahora me voy a dedicar y voy a hacer por lo que me gusta, ¿no? Es decir, al final, una persona vive una situación y esa situación podríamos decir que es neutra. Simplemente me echan del trabajo, eso es algo neutro. Luego, cada persona, con la información que tiene en su inconsciente, creencias, programas, educación, experiencia, etcétera, va a tildar, digamos, va a juzgar esa situación. Por lo tanto, esta primera persona se lo toma bien, no le va a pasar nada. Pero otra persona, por ejemplo, igual piensa que, pues claro, al quedarse sin trabajo, al quedarse sin dinero, pues que se va a morir de hambre. Y eso le podría afectar al hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el almacén que tenemos nosotros en el cuerpo. El hígado almacena glucógeno, almacena vitaminas, almacena sangre, por lo tanto, su función biológica, entre otras, también tiene la depurativa, ¿no? Pero, entre otras, tiene la función de almacenaje. Por lo tanto, si la persona lo vive así, es así como lo siente, puede desencadenar pues una hepatomegalia, un cáncer de hígado, cualquier patología a este nivel. ¿Por qué se lo toma así? Porque a lo mejor ha tenido antecedentes en la familia donde alguien se ha muerto de hambre, ha pasado por la guerra, no ha tenido para comer. Este sería otro caso. Otra persona también se lo podría tomar como que se va a morir directamente, ¿no? ¿Por qué no? Entonces podría somatizar en un cáncer de pulmón. O el jefe, imagínate que el jefe te lo dice directamente y eso lo escuchas. Es una información auditiva que tú recibes por tu oído, claro, te ha molestado, te ha causado estrés. Entonces, ¿qué hace tu inconsciente utilizando la propia biología, lo único que tienes? Pues de repente generas una hipoacusia. Es decir, para evitar recibir más información de ese tipo, o un tinnitus, acúfenos, te duele la garganta porque has tenido ganas de decirle algo, pero no te has atrevido, entonces se te ha quedado ahí en la garganta esa energía, esa emoción, sea lo que sea. O no lo has podido digerir y lo tienes ahí dando vueltas en el estómago. Entonces, según la descodificación, esto depende cómo tú lo vivas, afectaría a una parte del cuerpo o a otra parte del cuerpo.
Y esto obviamente, si lo trabajamos, lo primero en descodificación, lo primero que se hace es esa toma de conciencia, es decir, poner luz a ese síntoma, es decir, ver qué hay detrás. Y luego pues a veces hay que darle una respuesta, hay que sacar esas emociones. Eso desde el punto de vista de la descodificación, que es lo que yo trabajo. No sé cómo lo verías tú, en base a lo que tú trabajas, hablas en tu canal. Podríamos escuchar a Moisés toda la tarde con todos sus conocimientos. Eso, desde mi mirada, es perfecto porque, de hecho, la biodescodificación es algo que frecuentemente algunos aspectos utilizo en todas lo que son mis terapias, mis asesorías, porque ¿qué es lo que sucede? Todos venimos a la vida con un propósito. Ciertamente podemos muchas veces intuir o hemos escuchado o a veces nos puede resonar que sí, venimos con un propósito, pero podemos decir no lo encontramos. Muchas veces nos podemos sentir perdidos en la vida porque realmente no encontramos esa satisfacción en lo que hacemos. En el mismo ejemplo que tú dices, de un trabajo, muchas veces por todas las presiones del sistema, las creencias de nuestros grupos familiares, de la conciencia misma que está creada en el planeta, de que algunas cosas son válidas y otras no, y que tenemos que seguir ciertas conductas y ciertas otras conductas no. Muchas veces estamos limitados con todas esas creencias que aprendemos, que son energías, son frecuencias, que desde nuestro nacimiento las absorbemos como esponjas. Entonces, ciertamente, nosotros venimos al mundo como ese alma eterna, infinita que somos, venimos a una experiencia humana, una y otra vez, en donde a través de esa experiencia aprendemos, experimentamos y por sobre todas las cosas estamos trayendo nuestra energía y nuestra vibración al mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que todos esos condicionantes que el mundo tiene, al absorberlos, nuestra energía de alma libre y pura cada vez se va restringiendo más. Entonces nuestro hacer cotidiano, que aprendemos desde la infancia, está siendo cada vez más condicionado por toda ese grupo de creencias y estructuras rígidas que vamos absorbiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo eso de alguna manera, claro, interfiere por supuesto con lo que es nuestro plan de vida genuino, podríamos llamarlo así, que tiene que ver con expresar nuestra conciencia, nuestra luz, nuestra energía de alma aquí en el mundo, que es lo que venimos a hacer a través de las acciones, a través del juego, a través del trabajo, a través de los encuentros con otras personas, con otras almas, a través de compartir y de experimentar, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que todos estos condicionantes, como tú bien mencionabas, lo que terminan haciendo es que esa persona vaya dejando sus anhelos y sus impulsos que vienen desde su alma, que siempre recibimos a través de nuestra intuición, que tal vez este camino sería el que más nos encantaría hacer, el que más nos llenaría nuestro corazón, y muchas veces lo dejamos tapado, lo dejamos escondido bajo la alfombra porque no es lo que se supone que deberíamos hacer, porque se nos enseña que deberíamos seguir ciertas estructuras, ciertos caminos. Entonces todo eso, como tú bien decías, y por eso es que es perfecta la biodescodificación y este encuentro para sumar estos conocimientos y estas sabidurías, porque la biodescodificación nos da el punto de partida, nos ayuda a descubrir esos síntomas que a través de nosotros luego utilizar nuestra propia conciencia, de utilizar nuestra intuición, esa sabiduría que siempre podemos recibir a través de lo que es el vínculo con nuestra alma, con nuestro yo superior, temas que por cierto explicaremos en este video o en otro si a las personas les interesa más.
esto, digamos, estas pistas que descubrimos, las podemos utilizar para nuestro provecho. ¿Cuál? El de desarrollar nuestro verdadero plan de vida, nuestro plan de alma. Digamos, ese delineamiento, como yo lo menciono siempre, multidimensional, no rígido, o sea que es móvil, se va moviendo constantemente ese plan de vida, que, digamos, intuitivamente nos guía y nos va llevando hacia el desarrollar nuestra mejor vida posible, hacia expresar nuestro mayor potencial que todos tenemos. Eso me parece que es muy importante, un punto de encuentro que hemos tenido en otras charlas con Moisés, esto de desarrollar nuestro mayor potencial, de descubrir ese poder interior y entonces a través de eso vivir nuestra mejor vida posible. Así que la biodescodificación, con todas estas herramientas que nos da de descubrirlo desde los síntomas, lo que quiere expresar con el conocimiento de lo que es el plan de vida, el plan de alma, lo podemos juntar y utilizar para, por un lado, resolver todos esos conflictos y desafíos, y por el otro lado, comenzar a vivir esa mejor vida posible que venimos realmente a experimentar, ¿verdad? Eso creo que puede ser un punto de encuentro. Sí. Como has dicho, Pablo, visto desde la descodificación, has dicho que una persona deja de ser ella misma, se aleja de su fuente, de su esencia. Y eso lo podíamos ver nosotros desde el punto en que, claro, vamos llenando esa cabeza con creencias, ¿no? Cosas que nos van diciendo nuestros padres, esto es así, esto no es así, esto se hace así, esto se hace de la otra forma, con toda esa educación, es decir, que nos van llenando de información y de alguna forma van haciendo que no seamos nosotros mismos, nos vamos perdiendo esa identidad. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer para acercarnos a ello? O, por ejemplo, la descodificación, muchas veces, y creo que ahí hay un cierto fallo, ¿no? Sí. Cuando decimos, pues la mano significa padre o significa que no puedo alcanzar algo. Okay. La cabeza es el padre, autoridad o control. El pie es la madre o caminar. Lo otro es como un diccionario, ¿no? Exacto. Y luego cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo aparte, es una identidad distinta y cada persona tiene su propia lectura y ahí es donde también de alguna forma entraría ese plan de alma, ese desarrollo de la intuición para ver realmente lo que tengo, sea lo que sea, un síntoma, ¿no? Puede ser eso, que todo el mundo dice que es, pero puede ser también cualquier otra cosa. Exacto, una variante. Claro, un aprendizaje para esa persona. Exacto. Sí, y eso me parece genial. Justamente es como mencionaba recién, esto que dices tú. Realmente, para mí todo es complementario. De hecho, todas las técnicas que existen, ninguna es que sea mejor que otra, sino que nos son de utilidad. Eso es lo que necesitamos realmente tomar en cuenta y tomar conciencia de ello. Que lo que marca la diferencia es ese poder interior, esa energía vital que somos. O sea, podríamos traducirlo, ese alma que somos, porque esa es nuestra verdadera esencia. Eso es lo que, una vez conectado con ello, que siempre lo digo también, no hace falta que sea algo visualmente que tiene que ver con lo mental, no es necesario que sea algo visualmente perfecto para una persona, no necesariamente hay que tener, en lo que se refiere a esa conexión con nuestra alma, no es necesario tener un gráfico diseñado o verlo como una persona o como una entidad, no, sino que eso es lo que se llama aprender a ver con los ojos del corazón, a través de nuestra intuición, que es esa información que recibimos desde nuestra alma, desde nuestro yo superior. Entonces recibimos una información que es sabiduría por sí misma.
porque viene de esa conciencia superior que somos, que está, podemos llamarlo de esta manera, del otro lado del velo, en el mundo de la energía, de lo espiritual, que realmente es, incluso en la biodescodificación se menciona lo que es vinculado al campo. Entonces todo eso está conectado, y todo eso, esa energía, esa vibración, esa frecuencia, esa información, nosotros desde nuestro plano espiritual estamos vinculados a ello. Por lo tanto, tenemos incidencia en ello, y eso también nos afecta de una u otra manera. Así que eso que mencionas tú recientemente, lo que dices de que puede ser, por ejemplo, a través de un síntoma, una variante u otra, claro, es así, porque podemos tomar como si la biodescodificación fuese de alguna manera un diccionario que nos dice esto es esto, eso es perfecto, porque luego trayéndolo a nuestra conciencia, utilizando nuestra intuición, nuestra sabiduría superior, entonces le damos un enfoque a esa información. Y eso es lo que necesitamos hacer siempre en nuestra vida. Utilizar herramientas que ya están, técnicas, para trasladarlo a nuestro campo, a nuestra experiencia de vida, y utilizando nuestra fuente de información, que es nuestra conciencia superior, darle una forma, entenderlo, aceptarlo, empezar a trabajarlo allí directamente en este desarrollo personal, en este crecimiento personal, para resolverlo, para disolver esos problemas y entonces crecer, avanzar en nuestra vida en ese camino que mencionaba, ¿no? Sí. De nuestra mejor vida posible. Muy bien, pues bueno, yo creo que es hora de entrar ya en esos temas, ¿no? Que queríamos... De estos podríamos hablar por horas, claro, ciertamente. Pero bueno, para que también sí, exacto, la gente que nos está viendo, pues, bueno, que pueda orientarse quizás un poco en los temas que vamos a hablar ahora. Sí, sí. Vamos a hablar de la piel, un poco de alergias, sistema digestivo. Temas interesantes que siempre son bastante generales. El dinero. También, ¿no? Bien. Podemos empezar hablando de la piel, como lo ve la descodificación, ese órgano de la piel, ¿no? Que creo que es el más grande del cuerpo que tenemos. Sí. ¿Para qué sirve la piel? Pues la piel sirve, bueno, para protegerse, ¿no? Pero generalmente es donde recibimos el contacto, ¿no? Claro. El contacto, alguien nos toca. Exacto. Un contacto, por lo tanto, las patologías de piel, como puede ser la psoriasis, como puede ser una dermatitis, incluso un picor, ¿no? ¿Qué significarían en descodificación? Pues hemos recibido un contacto que no nos ha gustado. Pues por ejemplo, a una mujer que le tocan una parte del cuerpo y esa mujer no quiere, pues ahí le puede, por ejemplo, puede sentir picor, y ese picor le estaría diciendo que ahí eso le ha molestado y tiene ese recuerdo, ¿no? Y cada vez que a alguien le toca o ve a esa persona, pues se le activa ese picor, ¿no? O puede ser también un contacto que yo quiero, pero que no recibo. Pues por ejemplo, pues que mi pareja pues me toque pues la mejilla, entonces puedo sentir ahí algo, ¿no? Me puede salir una dermatitis en la mejilla porque no tengo el contacto de mi pareja o de mi abuela que me toca ahí, o me dé un beso. Entonces luego también me puede salir un herpes labial, ¿no? Que sería la fase de reparación de esa falta de contacto. Pues también, incluso en el cuero cabelludo, de que alguien no me acaricia. En definitiva, piel sería contacto, separación, y si la persona lo vive así, obviamente, con estrés. Claro. El estrés, como dice el médico, ¿no? Esto es por estrés. Y tiene mucha razón. Tiene ese desencadenante, es el estrés, pero siempre es un estrés muy concreto. Un estrés puntual. Claro, exacto. ¿Un estrés de qué? Es un estrés de ese contacto que yo no tengo, o ese contacto que me ha molestado. Entonces, también me puede salir una verruga, me puede salir un melanoma para tapar esa parte, para ocultar. Es decir, bueno, también el tema de la piel sería muy amplio. Mira, la gente podría ya empezar a mirar por ahí, por
qué contacto o qué no contacto Exacto. tiene. A mí me resuena mucho eso que dices tú y está muy reflejado si lo trasladamos al terreno del plan de vida, a esas experiencias que de alguna manera decidimos transitar en nuestra vida para afrontar un desafío y resolver y generar un crecimiento en nuestro aprendizaje. Viéndolo desde ese lugar, a mí me resuena eso que dices tú. Tú mencionas la piel y el tacto, y si evidentemente hay una reacción, podríamos llamarlo negativa, es que ese contacto de alguna manera nos hace algún daño o de alguna manera trasciende los límites que nos gustaría, ¿cierto? Entonces, mira cómo esto se puede vincular. Este puede ser un ejemplo, claramente no será para todo el mundo, pero viendo cómo encuadra la biodescodificación con lo relacionado en nuestro plan de vida, en nuestro camino que venimos a transitar en la vida de evolución personal, bueno, mira cómo esto se vincula con lo que puede ser el amor propio, el poner límites, porque ese ejemplo que das tú de alguien que te toca y te sale alguna reacción, digamos, por ese estrés o negativa, ¿no? Realmente no estabas permitiendo ese contacto, ¿no? Porque por eso se da ese efecto negativo. Así que si lo trasladamos a ese aprendizaje de vida, a través de experimentar la dualidad, o sea, eso que no nos gusta o que no nos hace bien de alguna manera, nos está mostrando que allí vamos a necesitar fortalecernos. Por ejemplo, si alguien me tocó de alguna manera y entonces se genera una reacción negativa en mí, me genera un trauma de alguna manera. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese trauma en mí lo que va a hacer profundamente es, por un lado, claro, tocar los miedos, la inseguridad. Ahora, entrando en lo que es el fortalecimiento, mi crecimiento personal, voy a necesitar poner límites. Voy a necesitar aprender a decirle a una persona, no, hasta aquí. No puedes invadir mi espacio personal. ¿Comprendes? Sí, sí. Entonces, muy fundamental. Claro, perfecto. Ahora, pero mira cómo esto no se queda solo en el síntoma, sino que trasladándolo a lo que es ese plan de vida, ese aprendizaje de vida, entonces vamos a encontrar cómo realmente estaba para un propósito. Sí, sí. No estaba porque sí. Claro, nos tenemos que dar el permiso de, con nuestra conciencia, a través de, ojalá, nuestra canalización, que es esa intuición que recibimos de nuestra sabiduría superior, como lo mencionaba, darnos cuenta de que no está bien que, por ejemplo, alguien me haya tocado. Yo necesito poner un límite. ¿Qué va a hacer eso? Que yo me empodere, que yo ponga un límite a alguien y que no permita a alguien avanzar si yo no quiero. ¿Eso con qué está vinculado? Con ese amor propio de que yo soy valioso, yo me respeto, necesito cuidarme, por lo tanto, si permito, alguien puede ingresar a mi espacio personal, si no, no. Así que mira cómo ves este punto de encuentro. Tiene sentido. Exacto. Tiene sentido. ¿Sí? Tiene Muy bien. sentido, sí. Seguro a algunas personas les resonará. Estoy seguro de que a más de una persona pues le servirá, ¿no? Sí, sí. Esta información. Bueno, y después de la piel pues nos podemos ir a las alergias. ¿Alergias? Un Justo. tema muy interesante. Sí. Fíjate que en las alergias, bueno, hay múltiples, ¿no? de alergias, pero voy a poner... ¿Algunos frecuentes, tal vez? Sí, voy a poner algunos ejemplos reales, ¿no? Ejemplos reales que he tenido en consultas. Por ejemplo, pues una alergia a los gatitos, ¿no? A los gatos, ¿no? Yo tengo dos. Pues es una alergia, bueno, frecuente, ¿no? Porque una persona puede tener alergia a los gatos, por ejemplo. Pues, por ejemplo, porque esta persona, cuando era pequeña, pues iba por la calle con su padre y tal, y atropellaron, un coche pasó por ahí por la carretera y atropelló a un gatito. Entonces,
esto también es un hecho, o sea, neutro, ¿no? Es una situación. Sí, algo un coche que atropella a un gatito. Pero ese niño, pues, para ese niño fue pues un impacto. Un impacto, un shock. Exacto. Entonces, esa información se quedó grabada en él, ¿no? En su cerebro. Un gatito, estrés. Por lo tanto, lo que hace su inconsciente es proteger a esa persona, evitando nuevamente un estrés. ¿Cómo? Pues que esté en contacto con un gato. Evitando el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo pueden volver a atropellar. Exacto. El inconsciente al final, bueno, sabe hasta dónde sabe, ¿no? Pero su misión es mantenerte con vida. Entonces, si has vivido un hecho traumático con un gato, va a impedir que vuelva a pasar otra vez. Y si entra un gato en tu vida, pues él piensa que pues puede ser atropellado, que puede morirse y tú vas a volver a sentirte mal. Y él está intentando evitar eso. Eso es la alergia. Otra alergia pues puede ser típica, que estás con tu pareja, tal, y tu pareja te dice: tengo que decirte algo. Y cuando tu pareja te dice: cuidado. Ojo, tengo que decirte algo. Entonces, en ese momento te dice: pues mira, voy a dejarlo porque tal, ¿no? En ese momento tu inconsciente es capaz de quedarse con la información, no me acuerdo ahora la cifra, pero impresionante, no sé, 5.000 o 10.000, o sea, elementos que hay en ese momento. Es decir, lo que estabas comiendo, la música, la temperatura, o sea, un montón de cosas. Vamos a imaginar que se queda con lo que estás comiendo. ¿Qué te estás comiendo? Pues vamos a decir, pues una pera. En ese momento estás comiendo una pera y te dices esa noticia. Puede ser cualquier otra cosa, puede ser la música, pero se queda con la pera. Y otro día, pues te comes una pera y te sienta la pera fatal. ¿Por qué? Porque tu inconsciente se ha quedado con ese elemento y te dice: cuidado, ojo, que puede pasar algo. Que ya pasó cuando te estabas comiendo una pera. Pero puede ser una melodía o puede ser... Entonces imagínate que en ese restaurante hay un cuadro enorme con un caballo. Y pasa un tiempo, entras en contacto con un caballo, porque te apetece montar a caballo, y tienes alergia. Es decir, nuevamente el inconsciente te está avisando. Y el último ejemplo, porque podríamos ahora poner muchos ejemplos, es muy interesante. Alergia a los metales. A los metales. Alergia a los metales, ¿por qué? Pues fíjate, puede ser que tengas la memoria, porque también no solamente tenemos por los mismos ojos que nuestro padre o abuelo o bisabuelo, la forma de hablar, los gestos, hacemos la misma profesión, lo que sea, ¿no? También heredamos la información. Vivimos las mismas historias, no todas, pero sí algunas. Y puede ser que hayamos heredado que a alguien lo mataron con un cuchillo. Metal. El metal. Y tú heredas esa información. Y tu inconsciente te está protegiendo del metal porque te dice: metal, peligro, me pueden matar. Entonces, metal es peligroso. Y creo una reacción alérgica al metal. O te sacan al nacer con forceps, con esas pinzas. Te meten las pinzas en la cabecita y te sacan de ahí. Y esas pinzas son de metal, claro. Obviamente, me imagino que eso harán daño al niño. De alguna manera. Entonces el niño se queda con esa información. Metal me hace daño. Reacción alérgica al metal. Y eso en realidad es una alergia. Cuando tú tomas conciencia de cuándo se originó esa alergia, es como que la desactivas, porque ya no tiene sentido. Exacto. Bueno, muy bien, fantástico. Así tenemos, 3 ejemplos, ¿no? Distintos. Yo creo que con uno es suficiente, pero podríamos abordarlo. Por ejemplo, porque desde el punto de vista que lo podría ver, pueden significar algo distinto. Evidentemente, por eso, si bien Moisés menciona 3 ejemplos, y podrían haber más,
como dijimos, cada caso es particular, ¿no? Como tú mencionaste, cada persona de alguna manera es un mundo con su propia conciencia, su propio camino de vida, diciéndolo desde este lugar, que va a afrontar distintos desafíos de acuerdo a lo que en su vida ha de alguna manera planificado experimentar. No en el sentido del hecho en concreto, como tú mencionabas, neutro, sino en el aprendizaje y la transformación a través de avanzar sobre ese desafío, de descubrir ese desafío, lo interno que está allí, y de hacerlo parte de su vida, de su conciencia, para obtener ese aprendizaje. Entonces, trasladándolo desde un desafío hacia ese crecimiento en nuestra conciencia, dándole un lugar, permitiéndole un espacio para poder ver con claridad. Por ejemplo, tú mencionas lo de el gato, ¿no? El ejemplo este, y realmente allí hay una cuestión profunda de dolor que yo podría ver en este momento. Por supuesto, esto dependerá de la persona, pero evidentemente hay un trauma vinculado al dolor, ¿no? Entonces, esto me parece magnífico, la biodescodificación, como esto, como la lupa que encuentra el punto exacto. Ahora, fíjate que entonces esa persona, tomando conciencia de esto, ya sea con ayuda de alguien o no, y siempre utilizando su propia conciencia, al identificar ese dolor profundo, entonces necesitará de alguna manera utilizar recursos propios, como por ejemplo el afrontar ese dolor que tiene que ver con ese trauma de la muerte. Si bien estamos hablando de un gato y puede surgir con el gato, pero estamos hablando de la muerte, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema muy importante en la vida que siempre sucede. Así que tal vez allí habrá alguna relación de mirar a la muerte con miedo, con negatividad, con dolor, cosa que realmente yo lo he explicado en algún video de mi canal. No es así, sino que la muerte es un proceso divino, podríamos llamarlo, y lleno de amor, porque ciertamente nada se acaba, aunque este cuerpo físico ya no va a estar y vuelve a la tierra, que es de los elementos con los que se crea. En nuestro espíritu verdaderamente vuelve a nuestra fuente, a nuestra alma, donde todo es amor y armonía. Así que ciertamente esto de que esté vinculado al dolor y algo feo es más parte de un sistema de creencia humano que no la realidad o la verdad de lo que en sí mismo es, ¿no? Entonces, este podría ser el ejemplo referido al gato. Evidentemente es algo particular de cada persona, ¿no? Entonces, vinculado a esto. Pero si quieres analizamos los otros ejemplos, o si no avanzamos, pero la cuestión sería como este detalle que a través de la lupa de la biodescodificación descubrimos, esa persona lo puede traer a su campo, a su aprendizaje de vida, y entonces poder darle un resignificado, abriéndole las puertas a mirar ese dolor que encontramos gracias a la biodescodificación, y entonces utilizarlo como un enriquecimiento personal de, digamos, esta nueva persona que nos vamos convirtiendo, para poder trascenderlo. Bueno, también lo que comentas tiene mucho sentido también, ¿no? Exacto. Perfectamente se podría llevar también. Exacto. A ese campo. Yo lo veo como, bueno, un escalón más, ¿no? Exacto. Sí, es complementario, digamos, dándole un rol, un paso siguiente. Sí. Vale, seguimos entonces. Y nos toca el sistema digestivo. Vamos con ello. Mucha gente pues sufre de estómago, tiene acidez, muy frecuente, estreñimiento. Bien, ¿qué significa? Poquito por encima, ¿no? Para no hacer tampoco el programa demasiado largo. Sí. Pues si hablamos del estómago, si lo miramos desde su sentido biológico, ¿qué hace? ¿Cuál es la misión? Pues empezar esa digestión, ¿no? Claro. Digerir los alimentos. Pero aquí, por ejemplo, el inconsciente no distingue algo interno de algo externo. Es decir, claro, si vivimos una situación la cual exacto, no podemos digerir, o por lo menos yo siento, ¿no? Es como yo me lo tome también, es siempre eso. No es la situación en sí, exacto, es como yo me toma esa digestión, esa situación. Y
muchas personas dicen, es que esto no lo dijeron, ¿no? Es decir, que hay que estar al loro también de esas expresiones. No lo dijeron. Exacto, las palabras. Es que no lo trago o no lo puedo asimilar. Pues ciertamente esa persona tiene razón. Es decir, no lo dijeron. Pues esa información, energía, lo que sea, la tienes ahí dando vueltas. Si es algo pequeño, es decir, si el conflicto es pequeño, pues puede ser pues, una indigestión, dolorcillo de estómago. Ahora, si el conflicto es algo ya más serio, que nosotros ya, para nosotros es un shock muy grande, pues eso puede llegar incluso hasta un cáncer de estómago. ¿Y qué va a pasar en el cáncer de estómago? Hay una proliferación, ¿no?, de las células cancerígenas, ¿no? Y lo que van a producir es una mayor producción de ácido clorhídrico. Ese ácido que hay en el estómago, ¿para qué? Para poder digerir esa situación que yo tengo ahí. Porque el inconsciente piensa que la tengo ahí, puesto que yo mismo digo, no lo puedo digerir. Eso sería, temas de estómago en general, hay algo que no puedo digerir. Por lo tanto, primero que podemos hacer es mirar a ver qué situación no puedo digerir, y empezar a sacar emociones, empezar a actuar, ¿no? Porque todo lo que no expresamos hacia afuera se va a imprimir en el cuerpo. Eso hablamos del estómago. Si nos vamos, por ejemplo, al intestino grueso, y ahí termino, pues el intestino grueso, ¿qué hace? Aparte de absorber agua, se va a encargar de eliminar, ¿no? Su función es eliminar todos aquellos residuos que el cuerpo ya pues, no necesita, ¿no? Va a evacuar. Entonces, problemas de intestino grueso podrían ser, me cuesta olvidar esto, ¿no? Es decir, me he tragado una situación, me la he tragado, al final he podido digerirla, pero no puedo eliminarla. O sea, no puedo olvidarla, no puedo perdonar. Exacto. Por lo tanto, lo tengo ahí en el colon, a punto ya de eliminarlo. Pero se queda ahí. Entonces tengo que ver qué situación es y desprenderme de ella. Pasar, digamos, exacto, página. La diarrea, por ejemplo, pues un cúmulo de emociones que tengo, que no puedo digerir, entonces lo mejor es diarrea. O sea, me deshago de ellas completamente. El estreñimiento también, algo que no puedo perdonar, por ejemplo, una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, marranadas, porque ¿qué hay en el intestino? Porquería, ¿no? Marranadas que me han hecho. También se dice, es que me han hecho una marranada, pues la tengo ahí en el colon, guardadita. Es que esto es una putada, lo tengo ahí guardadito. O sea que fíjate, claro, hasta qué punto el inconsciente, con lo que tú mismo dices, no puedo tragar, no puedo digerir, exacto, esto es una marranada. Exacto. Aquí también, mientras tú vas mencionando estos ejemplos, va saliendo a la luz en la energía estos aspectos esenciales de por lo que se produce eso, ¿no? Entonces, vinculándolo y también recordando sesiones con personas que esto sale a la luz, o sesiones o charlas con personas, todo esto sale a la luz y principalmente a través de lo que dices tú, que es muy importante. Y eso también, bueno, me imagino que en tu canal lo dirás, lo que tiene que ver con la palabra, o sea, sí, todo lo que sale y lo que expresamos y normalmente no escuchamos, son todas informaciones e indicaciones de lo que hay dentro nuestro, en el subconsciente, que si no nos damos cuenta de ello, nos va a seguir manejando en nuestra vida. Porque realmente todo es información, todo es conciencia, todo es energía. Y la conciencia, que también es energía, nosotros normalmente la tenemos olvidada y no prestamos atención a lo que ya por sí mismo se está expresando, desde la palabra hasta cualquier síntoma que tenemos en el cuerpo. Entonces, lo que mencionas tú allí, yo veo un denominador común en estos 3 puntos,
que tiene que ver con, primero, el sentimiento de víctima, o sea, lo que alguien me hace, lo que me hacen a mí, que en último punto va a terminar en pobre de mí lo que me hacen a mí. En ese sentimiento de víctima que es todo lo contrario al sentimiento de estar empoderado, de sentirse poderoso, porque lo que estoy diciendo es, alguien sí te puede hacer algo a ti, exacto, pero cuando entendemos que hay toda una cuestión de planificación de vida, de encuentros con otras almas que tienen un propósito en su encuentro por sí mismo, entonces ya eso nos da la pauta de empezar a sentirnos responsables, co-creadores con otros de la realidad que sucede. Entonces, el solo hecho de reconocerme como parte creador de lo que sucede, de esa co-creación con otros, entonces ya eso mismo me da el poder personal, me empieza a dar el poder personal. Esto quiere decir el vincularme con esa esencia de vida que soy, con esa alma que soy, poderosa, eterna, infinita, que está aquí, que soy yo en un cuerpo físico. Entonces me da ya la posibilidad de empezar a conectarme con ello. ¿Y qué es lo que sucede? Que si me pongo en esta situación, en este rol de víctima, de que las cosas me pasan a mí, me hacen a mí, y entonces pobre de mí, no tengo un lugar de anclaje de poder desde donde comenzar a resolver, sino que me siento inferior, me siento que no puedo, y todo eso evidentemente está vinculado a un aprendizaje de que no soy suficiente, de que no soy valioso. Allí no hay amor propio en esa situación. En esa situación que cualquier persona podemos vivir en algún momento de nuestra vida, y recordando que todo tiene un propósito, o sea, para algo estamos transitando por eso, eso me va a llevar a que no pueda perdonar, como tú mencionabas la palabra perdonar, que es tan importante para el hecho de liberarse de las cargas. No necesariamente que tiene que ver con respecto a otros, sino para liberarme de las cargas a mí mismo. Porque, por ejemplo, alguien hace algo que a mí de alguna manera me perjudica y tal vez esa persona se ha dado cuenta o no. Pero si yo lo tomo desde un lugar de, llamémosle, de victimismo, de que me hacen a mí, entonces tal vez yo me quedo conectado con ese momento, con esa emoción que siento y con ese pensamiento que puede ser verdadero o no, de que me lo hicieron, digamos, adrede, que tal vez no, y entonces me quedo con enojo, me quedo con ira, con resentimiento, y si me aferro mucho más a esa energía, por lo tanto puede terminar, dependiendo la profundidad de lo que ese hecho haya sido, puede terminar tranquilamente en un cáncer, en donde no perdono, en donde estoy muy vinculado a la ira, en donde me siento menor e inferior, porque no estoy vinculado a mi poder personal. Entonces, digamos, todas esas elecciones que son inconscientes o conscientes, pero son elecciones, al fin y al cabo, llevan a esa persona a consumirse por sí misma, que es, por ejemplo, el hecho de un cáncer, que es a sí mismo hacerse ese daño, porque también puede ser producto, aparte de esto, de un aprendizaje de conductas destructivas, en el sentido de hacerse daño, castigarse a sí mismo, el hecho de no perdonar a otro, tampoco perdonarse a sí mismo porque está muy vinculado. Entonces, como todo esto que tú mencionas y que se puede descubrir una vez más con la biodescodificación, se traslada a lo que es un aprendizaje de vida, de un plan de vida. Bueno, ciertamente, y hay muchos testimonios que se pueden revisar hoy en día gracias al internet de personas que han atravesado, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad muy grave o un accidente muy grave, y como eso, luego de atravesar su proceso de perdonar, de sanar, de limpiar, de soltar todas esas energías con carga, digamos, densa, de alguna manera negativa, al hacer todo ese proceso, al conectarse cada vez más con su propia conciencia, con su alma, con trasladarlo hacia un empoderamiento personal, entonces
desde allí, desde ese punto tal vez más bajo, o tocar fondo, que muchas veces se puede llamar, incluso una enfermedad muy grave, esa persona lo traslada hacia un empoderamiento, hacia un resurgimiento en la vida, como es esta metáfora del ave fénix, ciertamente, porque entonces cambia la perspectiva de su vida, se pone en un lugar de empoderamiento. Habitualmente también está vinculado a esta percepción de la intuición, de recibir información de nuestra propia conciencia que nos dice, mira, la vida tiene que ver con esto, tal vez esto que viviste te sirve para esto. Entonces tú te lo vas tomando como un ejercicio y un desafío de empoderamiento, de yo puedo con esto, lo utilizo a mi favor. Si necesito soltar algo, sacar, como tú bien mencionabas, que tiene que ver el sistema digestivo, lo saco, lo libero, lo suelto. Entonces esa persona en su energía se vuelve más liviana, más empoderada, y resulta que todo eso luego es algo muy importante para su vida, para continuar de la mejor manera posible en su vida. Muy bien. Así que bueno, ahí se vincula una vez más, ¿no? Y ya pues yo creo que están esperando el tema este de sí, del siempre dinero, ¿no? Tan esperado el tema. Bien. ¿Qué pasaría? Porque hay personas que, por ejemplo, a mí me consultan que sí que ganan mucho dinero, pero el dinero se les va, lo pierden, o hay personas que no ganan dinero, ¿no? Aunque trabajen mucho. O les piden dinero, o se arruinan. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, lo primero es, como antes he dicho, ¿no? Que ¿sí? En el caso este de la alergia al metal, que recibimos información de nuestros antepasados, volvemos a vivir las mismas historias. Entonces hay que siempre mirar, tenemos un problema, hay que mirar a la familia qué ha pasado respecto a este problema. Si tengo problemas de dinero, ese es mi síntoma. ¿Qué ha pasado en mi familia? ¿Alguien se ha arruinado? Porque si alguien se ha arruinado, va a pasar lo mismo. Mi abuelo, por ejemplo, vamos a poner que se ha arruinado, estrés. Exacto. ¿Qué va a hacer mi inconsciente? Va a impedir que yo tenga dinero. ¿Por qué? Porque me puedo arruinar. Y ese arruinamiento me va a generar estrés. Entonces, nuevamente ahí mi inconsciente, de alguna forma, me va a proteger. Me va a proteger. Puede pasar que esta persona se arruine, puede pasar que a alguien también de mi familia le roben por tener dinero, entonces también mi inconsciente me va a proteger. Si no tengo dinero, pues no me roban. Y así sucesivamente tendríamos que buscar historias, ¿no? Pero el problema también puede derivar, por ejemplo, en que yo no haya sido deseado. Por ejemplo, que mi madre esté embarazada de mí y diga, ahora no es el momento, porque no hay dinero, o porque aún no tengo la casa, o vengo yo que soy niño y resulta que quería una niña, es decir, no voy a ser deseado. ¿Y qué pasa cuando yo no soy deseado? Pues yo voy a pensar que no tengo derecho a estar aquí. ¿Por qué? Porque no es el momento y no me van a querer. Porque querían una niña y como soy un niño no me van a querer. Por lo tanto pienso que no tengo derecho a estar en este mundo. Y si no tengo derecho a estar en este mundo, no voy a tener derecho a nada. Ni a tener pareja, ni a tener dinero, a nada de nada. Entonces también el dinero o la falta de dinero podría estar también en relación a este sentido, ¿no? Y que habría que arreglarlo, simplemente pues conectando cada uno con su niño interior y diciéndole que tiene derecho a estar en este mundo, que lo quiere mucho, en fin. Esas creencias, también voy a hablar, claro, de las creencias limitantes, que al final las creencias son las que te mueven, ¿no? Nos movemos en base a esas creencias que tenemos ahí. ¿Y cuáles son? Pues es muy fácil. Si no tienes dinero, es que tu creencia es que no hay que tener dinero, o si tienes dinero pasa algo, o entonces habría que ver qué decían tus padres referente al dinero. Uy, el dinero es malo. Eso lo tienes tú ahí dentro, porque lo has escuchado de pequeño, y de pequeño eres una esponja. Si tus padres decían, el dinero es sucio, eso lo tienes dentro de ti.
solamente las personas que tienen dinero son las que son malhechores, son... Uy, si tienes dinero te va a pasar algo, o te van a robar, o si tienes dinero, eso lo tienes ahí. Y si lo tienes ahí, tú funcionas en base a eso. Claro. Entonces es imposible que tengas dinero. Por lo tanto, primero tienes que ver qué tienes aquí, o aquí dentro, en el inconsciente, tienes que hacer así y decir, caray, ¿el dinero es malo? ¿Realmente el dinero es malo? El dinero simplemente es. Si lo utilizas para bien, pues es bueno. Si lo utilizas para mal, pues es malo. Pero el dinero simplemente es una energía. Entonces tienes que ver esa creencia y solamente podemos cambiarla cuando la vemos. Si no la vemos, no la podemos cambiar. Vamos, digamos, a ciegas. Exacto. Entonces, eso es algo que perfectamente todo el mundo puede hacer. Buscar historias de dinero y ver qué decían sus padres o escribir en un papel. Sin pensar, lo que te salga. El dinero es lo que te salga. Si tengo dinero, pasaría esto. Y ahí la persona se va a dar cuenta qué es lo que lleva dentro. Esa información que no puedes ver. Pero al sacarla a la luz es cuando cambia. Por ejemplo. Sí, bueno, muy bien. Me quedo un poco visualizando, imaginando todo al respecto. ¿Qué creencias tienes? Bueno, más bien estoy imaginando, visualizando lo que tú expresas. Porque ciertamente que este es un tema frecuente. Ahora, desde mi manera de ver la vida, la filosofía, lo que yo enseño, no es distinto a ninguna otra cosa. O sea, claro que tiene una mayor relevancia en la vida cotidiana, porque ciertamente el dinero es como un boleto, ¿no? De alguna manera te permite hacer unas cosas que de otra manera tal vez no podrías hacer. Es como tener un boleto. Entonces, lo que sucede allí es que tiene un rol de importancia por la utilización entre las personas que se da. Ahora bien, esto se puede dividir en algunos aspectos. A mí hay un aspecto principal que siempre me gusta, digamos, explicar y que la persona se dé cuenta de ello cuando está este tema sobre la mesa, que es, por ejemplo, el tener o no tener el dinero ya de por sí te muestra, como tú mencionabas, esas creencias adquiridas, ¿no? Eso evidentemente. Y desde ese punto, bueno, sí, antes de entrar en lo que iba a decir, claro, primero hay que ver eso que está allí, hay que darse cuenta de eso que está en el subconsciente, como tú mencionabas, porque si no, no se puede avanzar desde ningún lugar. Así que primero hay que estar abierto o abierta a querer ver esa realidad, que muchas veces las personas, por cierto, no están abiertas. Entonces, suponiendo que las personas sí estén abiertas y quieran resolver de verdad, entonces hay que mirar eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Viéndolo desde este lugar más vinculado a la espiritualidad, al plan de vida, a lo que venimos a transitar en la vida, no es distinto a ninguna otra cosa de las que mencionamos, por ejemplo. Tiene su razón de ser, tiene su propósito, o sea, tiene su aprendizaje en nuestro camino de vida. La cuestión es, cuando no está ese dinero, pongamos un ejemplo, supongamos que una persona, ya sea porque recibe el dinero y lo pierde, porque no le llega el dinero, más allá de esas creencias que tú mencionaste muy bien y que yo entonces no voy a entrar para no mencionar de nuevo, todas esas creencias son perfectamente válidas y cada persona tendrá que, en todo caso, por sí misma o con alguien que le guíe, revisar cuáles son. Pero a nivel general es, si yo no tengo ese boleto, que es el dinero, ¿qué pasa? ¿No vivo la vida? Por ejemplo, esa es una pregunta que siempre puede ser muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, como el dinero es algo muy utilizado en nuestra vida cotidiana, a veces se sale el foco de lo que es importante en la vida y se traslada ese foco hacia que el dinero fuese lo más importante, porque es algo muy utilizado.
Esto también en parte es ciertamente a veces utilizado, a veces por decir una palabra, por el sistema en el cual estamos insertos, que promueve, bueno, una búsqueda de la zanahoria o el dinero que podría ocupar ese lugar para que las personas hagan algo para otros, ¿sí? Como es el hecho de trabajar para alguien, que evidentemente es algo muy frecuente y siempre está bien trabajar. Muchas veces se hace, por ejemplo, el trabajar de algo o para alguien y que no somos felices realmente, que no nos satisface, que no nos llena en nuestro corazón eso que estamos haciendo, porque se nos enseñó que esa búsqueda de el dinero es lo más importante. ¿Y qué pasa con eso? ¿En qué lugar me deja a mí, a la persona? ¿Me deja en un lugar principal o en un lugar secundario? Evidentemente en un lugar secundario. Por lo tanto soy menos importante que el dinero. Y si digo dinero, también es cualquier otra cosa material que se supone que debería conseguir. Entonces siempre este tipo de elementos, de conceptos en el mundo en el que vivimos, nos van dejando en un segundo lugar, o tercer lugar, o cuarto lugar, o último lugar, a tal punto de que no nos damos importancia, de que no nos valoramos, si es que, por ejemplo, no tenemos algo, en este caso el dinero, que es muy... Entonces, como mencionaba esta metáfora del dinero como un boleto para utilizar, que es algo muy importante en la sociedad, claro, se pierde el foco de la importancia de vivir mi vida en pos de buscar algo material. Así que cuando, por un motivo u otro, sin entrar en esos detalles que tú mencionabas, que todos son válidos dependiendo del caso de la persona, serán unos u otros, realmente nos lleva a ese lugar de que no tengo nada, porque no tengo ese dinero, no tengo los recursos para tal o cual cosa, ¿de acuerdo? Entonces, este es un punto muy importante, que se conecta con todos los otros, no es exclusivo. Ahora, tiene que ver con qué es lo realmente importante en mi vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Cómo me siento yo, tiene que ser una exclusiva decisión mía, a través de lo que siento por mí. Por lo tanto, allí estoy hablando de ese amor a mí mismo, de ese amor propio, que tendría que ser la base, que de hecho es la base de cualquier vida completa, plena de una persona, ese amor propio. Y a veces, como estamos hablando de ese aprendizaje de vida, el dinero es una manera perfecta, cuando no está presente, como en la sociedad es muy importante y por lo tanto para mis pensamientos también lo va a ser, es una herramienta perfecta para descubrir lo verdaderamente importante en la vida, que es mi bienestar personal, mi amor propio, mi cuidado personal, el disfrutar de los momentos presentes, constantes, un amanecer, un atardecer, una conversación, un vínculo con una persona, el disfrutar de cosas que normalmente tenemos y utilizamos y no las disfrutamos, no las sentimos plenamente. Entonces, un aspecto muy importante cuando estamos hablando, cuando el dinero es de alguna manera un problema en la vida, tiene que ver con este autodescubrimiento de lo que verdaderamente es importante en mi vida y que no depende del dinero, de ese boleto que me permite hacer ciertas cosas. Esta es una parte profunda y muy profunda que habitualmente podemos experimentar en la vida, ya sea que tengamos el dinero y se nos vaya, o no venga, o tengamos que trabajar mucho. Eso está muy vinculado a las creencias que tú muy bien mencionabas, y eso siempre es importante, quiero repetirlo para que no se confunda, hacerlas visibles, como tú muy bien mencionabas. Perfecto. Ahora, de trasfondo, cuando hay ese problema, también va a estar esta búsqueda de lo que en verdad es importante en la vida de una persona. Y eso se conecta fundamentalmente con el plan de vida de una persona. Porque el primer paso y más importante es el amor propio, el amor a uno mismo.
a partir de allí, cualquier cosa que elijamos en nuestra vida va a ir por el lado de lo saludable, desde el amor propio. Cuando no estamos allí ubicados en el amor propio, entonces siempre vamos a estar fuera de nuestro eje central. Por lo tanto, si hablamos del dinero o de cualquier otra cosa, nos va a llevar a depender de eso otro para sentirnos realizados, para sentirnos plenos, para sentir satisfacción. Y no va por ahí realmente el experimentar profundamente la vida, el sentirnos realizados. Tiene que ver con esa conexión, con esa conciencia que somos, con ese alma que somos. Y desde allí, sí, desde ese encuentro, desde ese abrazo con eso que somos, empezar a experimentar la vida desde la base de ese amor propio. Que entonces avancemos en este ejemplo que hacemos de la vida de una persona, resuelto eso, encontrando eso, y a veces puede ser gracias a esa falta de dinero, o a ese dinero que viene y se va, gracias a eso, llegar a un punto tan profundo, que puede ser tocar fondo a través del dolor, que nos permite darnos cuenta que, oh, ¿pero qué es la vida? ¿Para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi propósito? Siempre a través de estos profundos momentos de vacío, de tocar fondo, empiezan esas preguntas a ser importantes. Y allí hay un verdadero propósito de todas las dificultades que afrontamos. Entonces, en este caso, el dinero tiene las suyas particulares. Una vez logrado eso, empezamos a resolver sí o sí todas esas creencias y esos conflictos que hemos ido adquiriendo. Ahora, si es desde el amor propio, vamos a tener el suficiente poder y la suficiente sabiduría como para resolver eso. Entonces, desde ese lugar, nuestra vida va a empezar a cambiar porque nos vamos a sentir abundantes por el solo hecho de ser, de estar conectados a esa conciencia infinita que somos. Y entonces eso puede empezar a reemplazar esas creencias erróneas que teníamos, esas creencias limitantes que teníamos. Así que esta conciencia superior, este sentimiento de amor y de poder, nos va a llevar, valga la redundancia, a empoderarnos y entonces a sentirnos abundantes, y el dinero es parte de esa abundancia que ya existe en el mundo. Así que, bueno, espero que no haya sido muy largo. Esa es una consecuencia, digamos, que puede surgir a través de trasladar hacia el lado de lo espiritual y plan de vida el dinero mismo. Pues muy bien, John. No sé qué les parecerá a los espectadores, ¿no? Pero a mí me ha parecido genial. Es una nueva visión llevada a ese entendimiento desde el plan de tu alma. Mira, ¿qué te parece si les decimos a tus espectadores que nos dejen su comentario acerca de si están de acuerdo o no? Y tal vez que otra mirada. Bueno, pues si queréis que venga Pablo al programa, dejar un comentario, qué os ha parecido, cómo lo veis vosotros. Y bueno, os animo a que, por supuesto, vayan a tu canal. Muy bien. Método 33. Así hay temas específicos desde esta mirada abierta. De todas formas, sí. Bueno, debajo del vídeo, ya sabéis, como siempre, estará el enlace de él, su contacto o lo que él me diga, yo lo pondré ahí debajo. Y nada, pues darte las gracias por venir a este programa, por hablarnos de eso que es muy interesante, y por supuesto me voy a quedar con lo último que has dicho de amor propio. Yo creo que eso es lo más importante y lo que te va a abrir las puertas en definitiva a todo lo que... Sí. Todo, ¿no? Exactamente, en ese punto también coincidimos. Para mí es la base de la vida y es lo que todos necesitamos buscar con intensidad, con profundidad y con constancia en nuestra vida. Más allá de que en este sentido las opiniones a veces puedan diferir, siempre yo también lo que recomiendo es estar abiertos a estas nuevas perspectivas y empezar a sentir lo que a uno le resuena verdaderamente, que a veces puede no ser lo que pensaba y todo está bien. Al final se trata de este viaje de evolución
que estamos haciendo. Y para despedirnos, a mí, eso, si algo pudiera pedir, que las personas aquí dejen su comentario acerca de estos temas que tocamos, que son muy importantes, a ver cuál les ha resonado y que puedan dejar tal vez si quieren, su caso personal o de algún conocido, y que nos cuenten en los comentarios. Y por mi parte, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti, gracias a vosotros por estar ahí como siempre, y nada, un fuerte abrazo. Bye bye.